Bueno, vamos a ir arrancando despacito el teórico de hoy. En primer lugar, espero que se encuentren bien. Así que así podemos seguir con lo que empezamos. ¿Querés hacer alguna pregunta, Araceli? Podés activar tu micrófono. Gracias, profe. Buenas tardes. Yo solo le quería preguntar como para cerrar una idea, Sí. que si en la obesidad, por la liberación de resistina y disminución de adiponectina, que se alteran los receptores de insulina, entonces ahí la persona, al no poder obtener glucosa de la comida, va a tratar de buscar la gluconeogénesis a partir de los triglicéridos almacenados. Y ahí es por eso que se genera una hiperlipemia, ¿puede ser? A ver, Araceli, estás en parte en lo cierto, pero hay algo que no estás terminando de cerrar. Cuando vos tenés un aumento de resistina, justamente aumenta la insulinoresistencia, ¿sí? La insulina se une a su receptor, pero el receptor no responde. Y fundamentalmente perdés la capacidad de usar glucosa en el músculo, que es insulino dependiente, el músculo en reposo, ¿sí? Eso va a hacer que el tejido que predomina en tu cuerpo, vos pensás que si te imaginás tu cuerpo y pensás cuánta cantidad de tejido muscular tenés muchísimo tejido muscular. Entonces es el tejido que más glucosa toma de sangre, normalmente en posingesta, cuando hay insulina, ¿sí? Vas a perder esa capacidad. Al tener resistina, el músculo va a dejar de tomar la glucosa de la sangre. La glucosa va a permanecer en sangre y vos vas a tener diabetes, ¿sí? Esta es la característica del diabético tipo 2 que es obeso y tiene insulinoresistencia. Ahora bien, la hiperlipemia viene por otro lado. En el tejido adiposo abdominal, visceral abdominal, ese obeso que tiene la circunferencia de cintura aumentada, que es el obeso más frecuente. Nosotros tenemos el obeso que parece una manzana, que tiene circunferencia de cintura aumentada generalmente. Ese es el que más insulinoresistencia desarrolla. ¿Por qué? Porque ese tejido adiposo visceral, ¿sí?, tiene muchísimos receptores para activar la lipólisis. En ayuno, cuando el obeso se pone en ayuno, hace muchísima más lipólisis desde ese tejido adiposo de cualquier otro tejido adiposo que tiene fémoro glúteo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando el tejido adiposo abdominal hace lipólisis, vuelca, la lipólisis lo vas a ver ahora, hoy, vuelca sus ácidos grasos, todo el sistema porta, e inunda el hígado de ácidos grasos. Parte de esos ácidos grasos el hígado lo usa, porque lo va a usar para ganar energía, pero ¿qué pasa? Va a ser demasiada la cantidad de ácidos grasos que llegan al hígado, y eso va a hacer que esos ácidos grasos extra que él no usa, que es la gran mayoría, los transforma en triglicéridos y los vuelva a sacar como VLDL hacia la sangre. Como VLDL, el hígado ¿a dónde vuelve a mandar esos ácidos grasos? Otra vez al tejido adiposo, y se hace un círculo vicioso. Pero el tema es que tiene altos niveles de VLDL en sangre, tiene una hipertrigliceridemia que normalmente acompaña a una hiperglucemia por la insulinoresistencia. Te estás adelantando un poquito, Araceli, porque todo esto yo te lo voy a contar y vos lo vas a entender mucho mejor cuando yo, al final de esta segunda era, dé una clase sobre obesidad. En esa clase sobre obesidad te voy a explicar la acción de la leptina, la resistina y un montón de otras sustancias liberadas por el tejido adiposo y por qué el obeso normalmente es diabético de tipo 2 y por qué el obeso normalmente tiene hipertrigliceridemia. ¿Está? Ahí vas a cerrar la idea general. Bueno, no sé si querés hacer alguna otra pregunta, si querés volver a activar el audio, estás autorizada. No, ahí está perfecto, profe, gracias. Yo como leíamos en diabetes en seminario, por ahí empecé a mezclar un poco las cosas. Empezaste a mezclar, pero porque te está faltando todavía un poco de teoría. Ya cuando adquieras un poco más de teoría y yo me siente con usted en la clase de obesidad y les explique con más detalle esto que dije a grandes rasgos,
vos vas a terminar entendiendo y te va a cerrar todo, ¿sabes? Muchísimas gracias. Por ahora sí. todavía tomalo con pinzas, ¿está? Dale, perfecto. Bueno, como estábamos charlando con la compañera, se habrán dado cuenta que hoy vamos a hablar de lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La degradación de las grasas. Vamos a empezar por un proceso que ocurre fundamentalmente en el tejido adiposo, donde vamos a degradar en primer lugar los triglicéridos y vamos a tratar de liberar los ácidos grasos de esos triglicéridos. Y luego vamos a ver cómo el resto de nuestros tejidos utilizan esos ácidos grasos como fuente de energía. Vamos a ver cómo van a empezar a oxidar ácidos grasos y a partir de la oxidación de ácidos grasos, algunos tejidos van a ser capaces de generar ATP. Además, también la idea de la clase de hoy es hablar de cetogénesis y cetólisis, donde vamos a involucrar unas sustancias llamadas cuerpos cetónicos que generalmente se suelen sintetizar sobre todo en un ayuno prolongado. La idea hoy es, salimos del estado de posingesta y nos metemos en un estado de ayuno. Todo lo que ocurra hoy en la clase ocurre cuando estamos en ayuno. Y vamos a hablar de un ayuno reciente, donde fundamentalmente empieza la lipólisis, y luego vamos a hablar de un ayuno tardío, donde además de la lipólisis, va a estar involucrada la presencia de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Voy a compartir pantalla para empezar con el PowerPoint. Si habrán visto o chusmeado el aula, yo hoy ya les subí la clase, las dos clases de la semana pasada, así que las clases de esta semana ya están. Les subí los capítulos del libro que me parece que estén buenos para poder analizar esto. Les estoy preparando un resumen de lipogénesis, lipólisis y demás. Todavía no lo terminé, por eso no lo subí al PDF, así que paciencia, un poquito de paciencia. Pero bueno, esa es la idea, de agregar un poco más de material. Recuerden que la semana que viene, el miércoles, tienen parcialito de metabolismo de lípidos, ¿sí? Voy a buscar el PowerPoint. Un segundo. Acá ya estamos. Bueno, compartimos pantalla. Aguanten un cachito que está tardando en abrir el PowerPoint. Ahí. Bueno, ahora sí. Bien, como les dije, nosotros hoy vamos a trabajar con la lipólisis. Esto es fundamentalmente un proceso que ocurre en ayuno y vamos a comenzar la lipólisis en el tejido adiposo. Acá es donde comienza todo el proceso, ¿sí? ¿Qué tenemos en el tejido adiposo? En el citoplasma del tejido adiposo, ¿qué tenemos? Tenemos unas vesículas, que son los adipocitos. Esas vesículas en su interior tienen fundamentalmente triglicérido, también pueden tener colesterol esterificado. Son vesículas que están recubiertas de una pequeña capa de fosfolípidos con algunas proteínas que protegen a esos triglicéridos en su interior. Y lo que vamos a necesitar es degradar esos triglicéridos. Tenemos que hidrolizar los triglicéridos. Si nosotros hacemos la hidrólisis de los triglicéridos, ¿qué podemos liberar? Podemos liberar 3 ácidos grasos y un glicerol. Lo que nos va a interesar la clase de hoy son los ácidos grasos fundamentalmente. La primera enzima, la que cataliza la liberación del primer ácido graso, se llama lipasa hormona sensible y es la enzima marcapasos de todo este proceso que involucra la degradación de triglicéridos. Por lo tanto, si yo quiero degradar triglicéridos, fundamentalmente tengo que tener a la lipasa hormona sensible activa
para que esos triglicéridos se puedan degradar. Una vez que la lipasa hormona sensible se activa, se libera el primer ácido graso y me queda un diacilglicérido, y a partir de ahí, con una serie de lipasas que están dentro del citoplasma del tejido adiposo, voy a ir liberando el segundo y finalmente el tercer ácido graso hasta que me quede el glicerol totalmente separado de los 3 ácidos grasos. Entonces, ¿qué necesito en primer lugar? Necesito que la lipasa hormona sensible esté activa. A ver, analicemos un poco el lío que les acabo de poner acá en la pantalla. Empecemos por lo principal. ¿Cómo está activa la enzima? La enzima lipasa hormona sensible está activa fosforilada, tiene una regulación covalente. Si yo desfosforilo a la enzima, la enzima se va a inactivar. ¿Está? Bien. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para fosforilar o desfosforilar una enzima? Si yo quiero que la enzima se fosforile y se active, necesito proteína quinasa A que produzca esa fosforilación, gastando moléculas de ATP. Si yo quiero que esa proteína o enzima se desfosforile y se inactive, necesito fosfatasas. Bueno, vayamos un poquito más atrás. Vayamos acá, cómo tenemos activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a estar activa fundamentalmente en presencia de AMP cíclico. Todas aquellas situaciones que aumentan los niveles de AMP cíclico van a activar la proteína quinasa A. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las situaciones que aumentaban los niveles de AMP cíclico? Bueno, todas aquellas hormonas o ligandos que se unían a receptores 7-TMS asociados a proteína GS, 7-TMS asociados a proteína GS, van a estimular a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a fabricar AMP cíclico y se va a activar la proteína quinasa A. En el caso del tejido adiposo, ¿qué hormonas tengo para favorecer este proceso? Tengo la hormona adrenocorticotrofina, el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, la TSH, que es la hormona estimulante de hormonas tiroideas, y la hormona del crecimiento, ¿sí? Todas se pueden unir a receptores 7-TMS asociados a GS en tejido adiposo, van a activar a la adenilciclasa, van a aumentar el AMP cíclico y esto va a hacer que el AMP cíclico aumente activando la proteína quinasa A. Lo que va a hacer que la lipasa hormona sensible esté fosforilada y activa. Principalmente piénsenlo en situación de estrés y ayuno. Desde el ayuno reciente ya tengo glucagón, así que desde el momento que me pongo en ayuno voy a tener activa a esta enzima. Además, le tengo que agregar, ya me voy a agendar porque me quedó pendiente hoy a la mañana y no lo agregué. Acá tengo que agregar, por ahora les voy a agregar con mi puntero solamente, tengo que agregar que el cortisol, a ver un poquito, necesito que el cortisol induce genéticamente a esta enzima. O sea, los niveles de la lipasa hormona sensible aumentan en ayuno, porque el cortisol favorece que el tejido adiposo sintetice a esta enzima fundamentalmente en ayuno. Y ahí, con esas hormonas que estimulan a la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, activo la proteína quinasa A y voy a mantener fosforilada a la enzima. Ahora, ¿qué pasa? No siempre voy a tener altos niveles de AMP cíclico. A veces puedo tener disminución en el AMP cíclico. Y si el AMP cíclico disminuye, la proteína quinasa A no va a actuar y yo no voy a activar la enzima. Por lo tanto, ¿qué situaciones van a hacer que esta enzima esté inactiva?
todas aquellas hormonas que activen receptores 7-TMS asociados a GI, van a inactivar la proteína quinasa A y van a hacer que la lipasa hormona sensible se quede desfosforilada. ¿Qué tipo de sustancias se pueden unir a un receptor 7-TMS asociado a GI? Se puede unir la prostaglandina E1, el ácido nicotínico y la adenosina, ¿sí? No es un mecanismo tan importante. El mecanismo más importante para provocar disminución de los niveles de AMP cíclico en general es a través de la fosfodiesterasa. Recuerden que la fosfodiesterasa transformaba el AMP cíclico en AMP lineal. De esa manera el AMP cíclico desaparecía. ¿Y qué sustancias van a estimular la fosfodiesterasa para disminuir los niveles de AMP cíclico y hacer que la proteína quinasa A no esté activa? La insulina, fundamentalmente cuando se une a su receptor. Las metilsantinas son sustancias que encontramos en algunos vegetales, por ejemplo, la teína, la mateína, la cafeína son metilsantinas, pueden estimular fosfodiesterasas, pueden disminuir los niveles de AMP cíclico y de esa manera mantener desfosforilada a la enzima. Y también las hormonas tiroides T3 y T4 tienen una acción activando a la fosfodiesterasa, ¿sí? Bueno, y finalmente la activación de fosfatasa por la insulina es otro mecanismo que tenemos presente. Pero bueno, nos interesa más que nada la proteína quinasa A, nos interesa más que nada la proteína quinasa A. La proteína quinasa A cuando está activa, perdón, acá hay un error que no les puse, disculpen, hay un error. La insulina estimula la fosfodiesterasa haciendo que disminuya los niveles de AMP cíclico y las metilsantinas y las hormonas tiroideas inhiben la fosfodiesterasa, ¿sí? Esto es algo que les tengo que modificar, ahí me di cuenta. Las metilsantinas y las hormonas tiroideas inhiben la fosfodiesterasa y de esa manera hacen que el AMP cíclico siga funcionando. O sea que en presencia de metilsantinas T3 y T4, los niveles de AMP cíclico no se van a modificar. Esto entonces estaría favoreciendo, lo tendríamos que poner acá, inactivando a la fosfodiesterasa, metilsantinas, ya T3 y T4, inactivo la fosfodiesterasa y esto aumenta los niveles de AMP cíclico. Así que eso lo voy a colocar de este lado. Les voy a modificar esto porque esto no debería ir acá, sino que debería ir inhibiendo la fosfodiesterasa y favoreciendo los niveles de AMP cíclico. ¿Hay alguien que levantó la mano? A ver si lo puedo encontrar. Augusto, ¿querés activar micrófono para hacer alguna pregunta? Podés activar tu micrófono. Sí, es que justamente la pregunta iba cuando vi que usted decía que era estimulante T3 y T4, no me cerraba por el hecho de que estimulante de asociado a GS era la hormona liberadora de tiroides. Sí. Entonces era como, no entendía esa parte. Y acordate si lo asociás con un hipertiroideo, ¿no? Normalmente la persona hipertiroidea tiene poco tejido adiposo. ¿Por qué? Porque hay mucha lipólisis. Justamente el exceso de T3 y T4 te inactiva la fosfodiesterasa y al inactivar la fosfodiesterasa queda más tiempo presente el AMP cíclico y eso permite que sigas estimulando la proteína quinasa A y tu lipasa hormona sensible se queda activa. ¿Sí? Cuando lo empecé a leer me di cuenta que estaba mal colocado esto. ¿Tá? Tenés razón. Perfecto. Gracias, Augusto. Bueno, entonces, en presencia de estas hormonas aumenta el AMP cíclico, en presencia de estas sustancias inhibo la fosfodiesterasa, hay aumento de AMP cíclico, se estimula proteína quinasa A. En presencia de estas sustancias o de insulina,
disminuye el AMP cíclico, la proteína quinasa A está inactiva y en presencia de insulina la fosfatasa hace que la enzima se desfosforile y también se inactive. Después le voy a corregir esto y les voy a subir el PowerPoint con la información correcta. Si se ponen a leer el libro, también van a ver que tienen la información de esta manera. En el libro aparece toda esta regulación del modo que les estoy comentando. Bueno, les decía, yo necesito que la proteína quinasa A esté activa para poder hacer lipólisis. Esa es la idea. Necesito altos niveles de AMP cíclico y necesito que, por alguna manera, la proteína quinasa A esté activa para hacer lipólisis, por dos cuestiones. ¿Por qué necesito la proteína quinasa A activa? Primero, porque la proteína quinasa A activa me va a fosforilar a la enzima marcapasos y la va a activar. Y en segundo término, fíjense, acá yo tengo, esto es una vesícula, acá está dibujada, una vesícula que contiene los triglicéridos en el citoplasma del tejido adiposo. Esta vesícula, como yo les dije, estos adipocitos están rodeados de una pequeña membrana de fosfolípidos con algunas proteínas. Las proteínas que aparecen acá se llaman perilipinas, por ahí aparece el nombre descripto. La función que tienen las perilipinas es generar una especie de bloqueo en la superficie de estos adipocitos maduros para que la lipasa hormona sensible no pueda llegar y tomar contacto así como nada con los triglicéridos que están guardados en estas vesículas del tejido adiposo. Cuando la proteína quinasa A me activa la lipasa hormona sensible, no solo activa la lipasa hormona sensible por fosforilación, sino que me activan las perilipinas porque también las fosforila. Cuando las perilipinas resultan fosforiladas, ellas van a sufrir un cambio conformacional, ¿sí? Van a generar regiones discontinuas en esa membrana para que la lipasa hormona sensible se pueda acercar y pueda tomar contacto la lipasa hormona sensible con los triglicéridos que están en el interior. Genera una especie de espacios en esa membrana del adipocito, espacio por el cual la lipasa hormona sensible ahora puede parcialmente meterse y tomar contacto con los triglicéridos del adipocito, y eso favorece que la lipasa hormona sensible, que ahora está activa, empiece a liberar los primeros ácidos grasos de los triacilglicéridos. Una vez que la lipasa hormona sensible libera los primeros ácidos grasos de los triacilglicéridos y forma diacilglicéridos, ya pueden empezar a acercarse otras lipasas que no necesitan activación, que están en el citoplasma ya de forma activa, van a transformar los diglicéridos liberando un ácido graso en monoacilglicéridos y los monoacilglicéridos liberando el tercer ácido graso en glicerol. Y de esa manera vamos a terminar de hidrolizar los triacilglicéridos presentes en estos adipocitos maduros. ¿Qué vamos a hacer con los ácidos grasos que van a emerger de los adipocitos maduros? ¿Qué vamos a hacer? Esos ácidos grasos van a pasar a sangre, dependiendo su tamaño, pueden ser ácidos grasos que puedan ser vehiculizados tranquilamente en sangre. Generalmente los pequeños se transportan en sangre, son hidrosolubles, pero los más grandes ya necesitan estar acompañados de la albúmina para poder ser transportado a través de la sangre, ya sea solos o acompañados de la albúmina, a donde son transportados los ácidos grasos, a diferentes tejidos que los van a empezar a usar como fuente de energía. Hay tejidos que tienen más afinidad para usar ácidos grasos como fuente de energía, hay tejidos que lo usan menos y hay tejidos que son incapaces de usar ácidos grasos como fuente de energía. Ya vamos a ver cuáles son esos tejidos, ¿sí? ¿Cómo hace el ácido graso una vez que llega al tejido en el cual va a ser metabolizado? Va a necesitar en la membrana un transportador de ácidos grasos. Ese transportador va a permitir
la internalización del ácido graso desde la sangre al citoplasma, y una vez que tengo el ácido graso en citoplasma, empezamos a pensar cómo lo vamos a oxidar, ¿sí? Hasta acá hicimos lipólisis. Vamos a usar el término de lipólisis para hablar de la hidrólisis de los triacilglicéridos y la liberación de 3 ácidos grasos en el tejido adiposo. Y fundamentalmente lo que tenemos que saber es cómo se regula la lipasa hormona sensible, que es la enzima marcapasos que va a permitir este proceso. Y bueno, si tengo activa la lipasa hormona sensible, la lipólisis se va a producir y los ácidos grasos se van a metabolizar. ¿Está? Bueno, ¿cómo catabolizamos los ácidos grasos? Los ácidos grasos en los tejidos se van a catabolizar por una vía metabólica particular que se llama beta oxidación de ácidos grasos. Esa es la vía metabólica, ¿sí? Ocurre en hígado y en músculo esquelético, también en corazón, riñón y el propio tejido adiposo puede llevar adelante la beta oxidación. Sin embargo, el cerebro y el glóbulo rojo son incapaces de llevar adelante este proceso oxidativo. ¿Por qué el cerebro y el glóbulo rojo no pueden hacer beta oxidación de ácidos grasos? Por 2 situaciones en particular. En el caso del cerebro, chicos, la imposibilidad de hacer beta oxidación se debe a que el cerebro es incapaz de internalizar los ácidos grasos. Los ácidos grasos no pueden atravesar las paredes hematoencefálicas, ¿sí? Y en el caso del glóbulo rojo, el proceso de beta oxidación ocurre fundamentalmente en mitocondria. El glóbulo rojo carece de mitocondria, por lo tanto no tiene las enzimas necesarias para poder hacer beta oxidación. Eso hace que el cerebro y el glóbulo rojo en ayuno no puedan usar como fuente de energía ácidos grasos y requieran utilizar glucosa, y como ustedes bien saben, es el hígado el que se encarga en todo momento en ayuno de que a estos 2 tejidos no le falte la glucosa, porque en un ayuno reciente hace glucogenólisis y así le aporta glucosa a sangre para que el cerebro y el glóbulo rojo la puedan oxidar, y en un ayuno prolongado hacen gluconeogénesis nuevamente para aportarle glucosa al cerebro y el glóbulo rojo, ya que estos, como acabo de decir, no pueden usar ácidos grasos, que son nutrientes que empiezan a aparecer durante el ayuno, ¿sí? El cerebro, acá me están preguntando en el chat por qué el cerebro no podía hacer beta oxidación, porque los ácidos grasos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por eso, ¿sí? No pueden ingresar al interior de las neuronas. Bueno, la beta oxidación comprende la oxidación fundamentalmente de carbono beta. Ya vamos a ver cuál es el carbono beta en un ácido graso. Ocurre fundamentalmente en la mitocondria. Sin embargo, tenemos algunos procesos citoplasmáticos que tenemos que realizar previamente para después llevar adelante la verdadera beta oxidación, que es mitocondrial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero en el citoplasma? Primero en el citoplasma tenemos que activar los ácidos grasos. Esa activación de ácidos grasos ya la vimos la clase pasada, pero la vamos a volver a repasar. Tenemos que transformar el ácido graso en acil-CoA, y después tenemos que buscar una estrategia para que el ácido graso activado pueda ingresar a la mitocondria, porque es la membrana mitocondrial interna es impermeable a los acil-CoAs, así que vamos a tener que buscar un mecanismo para que pueda llevarse adelante el ingreso de los ácidos grasos. O sea que tenemos la activación del ácido graso y el transporte al interior de la mitocondria como pasos previos antes de empezar a hacer beta oxidación. Bueno, vamos a ver entonces esos pasos previos primero. Lo de la activación del ácido graso no me voy a extender mucho porque ustedes esto ya los vieron.
es un proceso endergónico que gasta energía, gasta 2 uniones de alta energía, ya que transforma un ATP en AMP, ocupa 2 uniones de alta energía, ocurre en el citosol. La enzima que cataliza la activación del ácido graso y su transformación en acil-CoA es la acil-CoA sintetasa o tioquinasa. Va a necesitar un ATP y un CoA, una coenzima A, y de esa manera va a formar acil-CoA. Recuerden que primero el ATP se unía en forma de adenosina monofosfato al ácido graso y se desprendía un pirofosfato. Esa adenosina monofosfato unido al acil iba a desprenderse en forma de AMP y lo que se iba a incorporar al grupo acilo era el CoAsh. De esa manera nos quedaba un acil-CoA, que es el ácido graso activado, y nos quedaba un AMP como producto final de la reacción. Una vez que tengo el ácido graso activado, tengo que ingresarlo. Como les dije, el ingreso al interior de la mitocondria no es tan sencillo, porque justamente la membrana mitocondrial interna es impermeable, no permite el ingreso del acil-CoA. Vamos a necesitar una sustancia que se llama carnitina, ¿sí? La carnitina es una sustancia que nosotros podemos incorporar por la dieta cuando consumimos carne, sobre todo carne de origen animal, aunque también podemos sintetizar esta molécula de carnitina en el hígado, es otra posibilidad, ¿sí? ¿Qué hace la carnitina? La carnitina es una sustancia que sí puede atravesar la membrana mitocondrial interna, por lo tanto lo que hace es, usando una enzima que está del lado externo de la membrana mitocondrial interna, una enzima que la denominamos CAT1, el término CAT1 viene de carnitina aciltransferasa. Lo que hace la carnitina aciltransferasa es tomar el acil-CoA o el ácido graso activado, combinarlo con carnitina, se va a desprender el CoA, se desprende el CoA, la coenzima A, me queda el acil, el ácido graso combinado con la carnitina, y en estas condiciones, combinado con la carnitina, el ácido graso puede ingresar a la matriz mitocondrial. Una vez que la acilcarnitina está en la matriz mitocondrial, del lado de la matriz voy a encontrar una segunda enzima parecida a la primera, solamente que en este caso la voy a denominar CAT2, carnitina aciltransferasa 2, lo que va a hacer es el proceso inverso a lo que hacía la CAT1, va a incorporar una coenzima A al ácido graso, va a desprender la carnitina. De esa manera, el ácido graso activado nos crea en la matriz mitocondrial y la carnitina puede volver a salir al espacio intermembrana para seguir colaborando con el ingreso de nuevas moléculas de acil-CoA. Una vez que tengo el acil-CoA dentro de la mitocondria, esta acil-CoA se va a encontrar con todas las enzimas de la beta-oxidación y podemos comenzar a hacer la beta-oxidación, ¿sí? Esta beta-oxidación va a ser un proceso por el cual vamos a hacer pasar al ácido graso activado por 4 enzimas diferentes. Son 4 enzimas diferentes las que van a llevar adelante el proceso de beta-oxidación. Una vez que las 4 enzimas han actuado sobre el ácido graso activado, como uno de los productos finales vamos a obtener un acetil-CoA, se va a desprender una molécula de acetil-CoA del ácido graso y nos va a quedar un ácido graso con 2 carbonos menos, y ese ácido graso con 2 carbonos menos lo puedo volver a poner en contacto con esas 4 enzimas y de esa manera vamos a tratar de beta-oxidar totalmente, desprendiendo todas las moléculas posibles de acetil-CoA del ácido graso que acaba de ingresar a la matriz mitocondrial. Ahora vamos a ver el proceso y se van a dar cuenta que es un proceso cíclico y cada vez que usamos las 4 enzimas lo que hacemos es
realizar un proceso oxidativo y desprender acetil-CoA de la molécula del ácido graso. ¿Qué hacemos con el acetil-CoA que se desprende? Lo podemos usar para hacer ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, y a partir de ahí es una de las opciones que tenemos para ganar energía en esta beta oxidación. Bien, ¿por qué se llama beta oxidación? ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Esto que ustedes tienen acá es un acil-CoA. El acil-CoA tiene un carbono número 1, que es el carbono carboxílico, así llamamos siempre al primer carbono carboxílico de cualquier aminoácido, y una forma de nombrar al resto de los carbonos que conforman la molécula de acil-CoA es con letras griegas y decir que el primer carbono unido al carbono carboxílico va a ser el carbono alfa, el segundo carbono se va a denominar beta, el tercero va a ser gamma, el siguiente va a ser delta, el otro épsilon, y así sucesivamente. O sea, cuando ustedes tienen un ácido graso, partiendo del carbono carboxílico, vamos a nombrar al resto de los carbonos usando el abecedario griego, diciendo que el primer carbono unido al carboxílico es el carbono alfa, y a partir de ahí aparecen los otros carbonos nombrados con letra griega. A nosotros fundamentalmente nos va a interesar el carbono alfa y el carbono beta. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo voy a llevar adelante el proceso oxidativo, ¿sí? Generalmente voy a causar una ruptura acá entre el carbono alfa y el carbono beta. Al carbono beta lo voy a oxidar, provocando la incorporación de un grupo cetona en esa estructura, y de esa manera voy a quedarme con un ácido graso con 2 carbonos menos que el ácido graso original, y rompiendo el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta voy a desprender un acetil-CoA. Ya vamos a ver que la mayor parte del procesamiento lo vamos a hacer entre el carbono alfa y el carbono beta del aminoácido. Bueno, ustedes del ácido graso, aminoácido, disculpen, del ácido graso. Ustedes tienen acá un ácido graso, ¿sí? Las 4 enzimas que vamos a usar son una deshidrogenasa, una hidratasa, una segunda deshidrogenasa y una tiolasa. Ya les advierto que ninguna de estas enzimas es regulable, por lo tanto no la van a tener que aprender, simplemente se las voy a nombrar para que vean qué es lo que hace cada una de ellas, ¿sí? Fíjense, necesito que ubiquemos entre el carbono alfa y el carbono beta el enlace que existe en este ácido graso, y les cuento que por la primer deshidrogenasa lo que vamos a observar es que ese enlace entre carbono alfa y el carbono beta se va a oxidar, se van a perder hidrógenos del carbono alfa y el carbono beta. La oxidación de ese enlace va a hacer que se arme un doble enlace covalente entre el carbono alfa y el carbono beta, y es una coenzima FAT la que se va a reducir en este proceso. Esta coenzima FAT que se reduce puede en matriz mitocondrial dirigirse a la cadena respiratoria y generarme ATP. Por lo tanto, vamos a ver que durante la beta oxidación el ATP que se genera no va a provenir solamente del acetil-CoA, sino que también el ATP que se genera puede provenir de moléculas de FAT reducido. Bueno, una vez que la primer deshidrogenasa introduzco el doble enlace, va a aparecer una hidratasa, vamos a incorporar una molécula de agua, el carbono beta va a incorporar una función alcohol y el carbono alfa va a incorporar un hidrógeno. De esa manera el enlace covalente doble va a volver a ser un enlace covalente simple. Y ahora voy a usar la segunda deshidrogenasa que va a actuar exclusivamente sobre el carbono beta, va a oxidar la función alcohol, la va a transformar en una función cetona y un NAD oxidado se va a reducir. O sea, este NAD
que se reduce y que se produce en este proceso de beta-oxidación, también puede ir a cadena respiratoria y me puede generar ATP. Una vez que introduje la función cetona en el carbono beta del ácido graso, va a actuar la tiolasa va a incorporar una coenzima A, la coenzima A se va a incorporar a nivel del carbono beta, acá en el carbono beta se va a incorporar la coenzima A. Al incorporarse la coenzima A por la tiolasa en el carbono beta, yo hago que el enlace entre el carbono alfa y beta se rompa y se desprenda parte de la molécula de ácido graso. Esta parte se va a desprender y acá se ubica la coenzima A. ¿Qué nos queda al final de la utilización de las 4 enzimas? Nos queda una acetil-CoA que puedo usar, por ejemplo, para el ciclo de Krebs. A algún otro destino también le vamos a poder dar este acetil-CoA después, como es formar cuerpos cetónicos, pero de eso vamos a hablar después. Y nos queda el mismo ácido graso, pero con 2 carbonos menos. ¿Qué hago con ese ácido graso con 2 carbonos menos? Lo vuelvo a poner en contacto con la primer deshidrogenasa. Y esto lo voy a hacer tantas veces como sea necesario hasta que yo logre desprender todos los acetil-CoAs posibles de mi molécula de ácido graso. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a cerrar un ratito esta pantalla, voy a cerrar un ratito este PowerPoint, voy a recurrir a otra pantalla y vamos a ir analizando cómo se da de manera consecutiva este proceso que yo les acabo de comentar. Fíjense, nosotros vamos a tener un ácido graso Voy a dibujar un ácido graso chiquito para que sea fácil explicar esta beta-oxidación. Voy a explicar la beta-oxidación de un ácido graso de 8 carbonos. Un segundito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Fíjense, este es el carbono alfa y este es el carbono beta, ¿sí? Usando las 4 enzimas, lo que yo voy a hacer es romper este enlace entre el carbono alfa y el carbono beta y hacer que este carbono beta ahora se convierta en un tioéster, ¿sí? Entonces, usando las 4 enzimas, ¿qué es lo que yo generé? Generé un acetil-CoA. Recuerden que al usar las deshidrogenasas se forma un FAT reducido y un NAT reducido. Y lo que me queda es el ácido graso original, pero queda con 2 carbonos menos. Si vuelvo a usar otra vez las 4 enzimas, ahora este es mi carbono alfa y este es mi carbono beta, ¿sí? Lo que voy a hacer es, usando las 4 enzimas, ahora generar una ruptura a este nivel. Este carbono se va a transformar en el tioéster y esto va a ser un acetil-CoA nuevamente. Y como usé las 4 enzimas para realizar todo esto, acá se me va a generar un FAT reducido y un NAT reducido al producir todo este proceso. Como pueden ver, todavía me queda un ácido graso de tamaño como para seguir extrayendo moléculas de 2 carbonos que son moléculas de acetil-CoA. Así que ahora este ácido graso, donde ahora esta es mi carbono alfa y este es mi carbono beta, ahora es así, lo vuelvo a hacer reaccionar con las 4 enzimas y lo que me va a hacer ahora es el corte acá.
otra vez entre alfa y beta. Esto se va a transformar en S-CoAs. Y fíjense, ahora ya al final de la cadena, cuando nos quedan 4 carbonos en cualquier ácido graso que yo esté beta oxidando, cuando nos quedan 4 carbonos y yo hago un corte, ya van a ser ahora 2 acetil-CoA los que se formen cuando yo esté finalizando la beta oxidación de cualquier ácido graso de cadena par. Siempre en el último corte que haga en la cadena se me van a liberar 2 acetil-CoAs, y como hice un solo pasaje por todas las 4 enzimas, en este punto se me genera un FAT y un NAT reducido más. Si ustedes se fijan, yo partí de un ácido graso de 8 carbonos y por la beta oxidación obtuve 4 acetil-CoAs y obtuve 3 FAT reducidos y 3 NAT reducidos. Siempre fíjense, una trampita que lo pueden tener presente como ayuda a memoria, si en algún momento quieren saber cuántos acetil-CoAs se desprenden. Normalmente como ayuda el número de acetil-CoAs, si tenemos un ácido graso de cadena par, es igual al número de carbonos dividido 2. ¿Está? Si yo hago el número de carbonos dividido 2, siempre me da como resultado la cantidad de acetil-CoAs que se van a desprender. Eso es para un ácido graso de cadena par. Y si quiero saber el número de FAT reducidos que voy a generar por beta oxidación o de NAT reducidos que voy a generar por beta oxidación, lo que hago es el número de carbonos dividido 2 y a eso le resto 1. Acá yo tenía 8 carbonos, dividido 2 es 4, si le resto 1 son los 3 FAT y los 3 NAT reducidos que voy a generar. Esto es como una formulita para saber cuántos acetil-CoAs, FAT y NAT reducidos obtengo cuando beta oxido cualquier ácido graso de cadena par. La pregunta es, ¿para qué me sirve el acetil-CoA, el FAT y el NAT reducido que se generan durante esa beta oxidación? Bueno, el acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. Por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, yo voy a generar 10 ATPs. Por lo tanto, ingresando 4 acetil-CoAs solamente por la oxidación del acetil-CoA en el ciclo de Krebs desprendido del ácido graso, voy a tener 40 ATPs. Los 3 FAT van a ir a cadena respiratoria. Sabemos que cada FAT que va a cadena respiratoria me genera 1,5 ATPs. Esto nos da en total 4,5 ATPs más para sumar a la ganancia de energía de lo que yo obtengo a través de la beta oxidación. Y en el caso del NAT reducido, sé que en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, el NAT reducido me genera 2,5 ATPs y esto me da 7,5 ATPs en total. Si sumamos todos, ¿sí?, vamos a tener 45, 52 ATPs como ganancia de energía haciendo la beta oxidación de un ácido graso de 8 carbonos. ¿Por qué? Porque haciendo la beta oxidación completa de un ácido graso de 8 carbonos, usando las 4 enzimas que yo les acabo de describir, se liberan desde ese ácido graso 4 acetil-CoAs que pueden ingresar al ciclo de Krebs y se generan por procesos oxidativos 3 NAT reducidos y 3 FAT reducidos. ¿Sí? Bien. Hay un detalle. Este proceso no es únicamente de ganancia. ¿Y por qué no es un proceso únicamente de ganancia? Porque nosotros para poder hacer beta oxidación tuvimos que activar el ácido graso al comienzo de todo este proceso. ¿En qué momento activamos el ácido graso? Cuando lo transformamos en acetil-CoA.
Y en esa activación del ácido graso y en su transformación en acil-CoA, nosotros habíamos consumido 2 ATPs, que lo tengo que restar porque es parte de la pérdida de energía que yo hago cada vez que voy a llevar a un ácido graso al proceso de la beta-oxidación. Por más que la pérdida sea citoplasmática, la tengo que tener en cuenta y de esa manera, si yo hago el balance energético de un ácido graso de 8 carbonos, cuando lo beta-oxido completamente dentro de la mitocondria, lo que voy a terminar generando son 50 ATPs. Acá, chicos, ustedes se pueden dar cuenta por qué el músculo cardíaco, se pueden dar cuenta por qué el músculo cardíaco prefiere oxidar ácidos grasos en vez de oxidar glucosa. Ustedes piensen que el músculo cardíaco en posingesta oxida fundamentalmente los ácidos grasos del kilomicrón o de la VLDL. Y en ayuno oxida los ácidos grasos liberados del tejido adiposo. ¿Por qué el músculo cardíaco prefiere los ácidos grasos y no la glucosa? Porque el músculo cardíaco está en actividad física constante. Y si realiza glucólisis, hace glucólisis anaeróbica. Y su ganancia es únicamente de 2 ATPs. Sin embargo, si beta-oxida un ácido graso de 8 carbonos, que es un ácido graso súper corto para nosotros. Nosotros en general beta-oxidamos ácidos grasos de 16, 18, 20, 22 carbonos. Beta-oxidamos ácidos grasos más grandes. Imagínense, si solamente beta-oxida un ácido graso de 8 carbonos, que es pequeño, ya tiene 50 ATPs de energía. Indudablemente, los ácidos grasos son muchísimo más energéticos que la glucosa. Hasta inclusive si hago glucólisis aeróbica. Porque por glucólisis aeróbica solamente ganamos 30 a 32 ATP. Fíjense, con este ácido graso ya ganamos en total 50 ATPs. Ahí pueden ver que es sumamente energético este proceso de beta-oxidación. Bueno, como dije, cuando beta-oxidamos vamos liberando acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y el NAD y el FAT reducido van a cadena respiratoria y hacemos fosforilación oxidativa. Bueno, acá está un poco lo que les mostré. Por cada 2 carbonos se desprende un acetil-CoA y acá hay un balance energético hecho de 2 ácidos grasos diferentes. Bueno, el del ácido caprílico yo ya les hice, que es el de 8 carbonos. Realizamos 3 ciclos, o sea, hacemos 3 vueltas completas a las 3 vueltas completas a las 4 enzimas. Vamos a siempre restar la activación inicial. Se van a producir 3 moléculas de FAT y NAT reducido. Recuerden que por cada FAT reducido es 1,5, por cada NAT reducido es 2,5, eso me da este valor de 4. Entonces, si obtengo 3 NAT y 3 FAT reducidos, 3 por 4 son 12 ATPs por los NAT y FAT reducidos, y libero 4 acetil-CoAs, cada uno de ellos me da 10 ATPs en el ciclo de Krebs, son 40. Si sumo 40 más 12 me da 52, le resto la activación del ácido graso y me queda la ganancia de 50 cuando beta-oxido un ácido graso de 8 carbonos. Acá al lado tienen un ejemplo de la oxidación de un ácido graso más frecuente, el ácido palmítico de 16 carbonos. En este caso voy a usar 7 veces
las 4 enzimas, voy a hacer 7 ciclos de beta-oxidación. Siempre tengo que recordar el gasto de ATP inicial. En ese caso, como voy a usar 7 veces las 4 enzimas, voy a usar 7 veces las deshidrogenasas, eso va a generar 7 FAT reducidos y 7 NAD. Recuerden que estos en cadena respiratoria, en total, los dos me van a dar 4 ATPs por cada ciclo que hagamos. Son 7 ciclos, 7 por 4, acá tengo un error de tipeo. Vamos a tener más acá. Esto es 28. Disculpen, no me di cuenta del error. Bueno, 7 por 4 me va a dar 28. Recuerden que esta cantidad de carbonos dividido 2 nos daba la cantidad de acetil-CoAs que se formaban. Si hago 16 dividido 2 me dan 8 acetil-CoAs, 8 a 10 ATPs por cada ciclo de Krebs son 80. Y acá tengo 80, 90, 108, 108 menos 2, perdón, tenemos que hacer bien la cuenta, disculpen, ahí voy a corregir esta cuenta. 108 menos 2 es 106. Acá dijimos que era 28 y esto me queda en 106. Ahí está el valor correcto. Bueno, así ustedes pueden ir calculando cuánto pueden ganar por la beta-oxidación de cualquier ácido graso, siempre y cuando el ácido graso sea de cadena par. Ahora vamos a ver dentro de un ratito qué pasa si beta-oxidamos ácidos grasos de cadena impar. ¿Podemos beta-oxidar ácidos grasos de cadena impar? Sí, lo podemos hacer, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es siempre beta-oxidar ácidos grasos saturados de cadena par. Y bueno, calculando la cantidad de acetil-CoAs que se genera por la beta-oxidación y la cantidad de NAD y FAT reducidos que se generan por la beta-oxidación y viendo cuántos ATPs nos da cada uno de ellos, ustedes pueden de esa manera ver cuánta energía genera la beta-oxidación de cualquier ácido graso. Bueno, indudablemente siempre son muy energéticos. ¿Qué nos pasa? Y recién yo les mencioné, ¿qué nos pasa si tengo un ácido graso de cadena impar? ¿Sí? Acá estoy por explicar a la persona que me está preguntando a través del chat, ahí va a tener la respuesta, Ángel, ahí vas a tener tu respuesta. Si nosotros beta-oxidamos un ácido graso de cadena impar, al hacer la última vuelta de beta-oxidación, como tengo número impar de carbonos, no se me van a formar 2 acetil-CoA, sino que se me va a formar un acetil-CoA y un propionil-CoA, que es una molécula de 3 carbonos. Yo ahora les voy a hacer la beta-oxidación de un ácido graso de 9 carbonos para que comparen con esta de 8 que acabamos de hacer, y van a ver que al final, en la última vuelta, se forma una molécula, un acetil-CoA, más una molécula de 3 carbonos que no es acetil-CoA, sino que es un propionil-CoA. Ese propionil-CoA también es un sustrato del cual yo puedo obtener energía. Normalmente el propionil-CoA, a través de un proceso enzimático, va a formar succinil-CoA, y como succinil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs, produciendo una ganancia de 5 ATPs, en vez de los 10 ATPs que normalmente producía el acetil-CoA. A ver, vamos a ver que normalmente nos genera mucho menos energía cuando beta-oxidamos un ácido graso de cadena impar que cuando beta-oxidamos un ácido graso de cadena par. Vamos a volver ahora al esquema. Yo ahora les voy a plantear un ácido graso de... la reacción por la cual entra el succinil-CoA es una reacción anaplerótica. Bien ahí,
es una reacción anaplerótica. Vamos a ver qué pasa si en vez de 8 carbonos tengo un ácido graso de 10, ¿sí? De 9, de cadena impar. ¿Qué pasa con nuestra beta oxidación? Y vamos a ver que, en general, la formación de ese propionil-CoA afecta de manera desfavorable a la ganancia de ATP. Un segundito que termine de armar el ácido graso. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Bueno, más o menos el proceso como ocurre la beta oxidación, ustedes ya sabían. Este es mi carbono alfa y mi carbono beta. Yo voy a romper en una primera vuelta por las 4 enzimas acá. A este lo voy a transformar en S-CoAs. Este es S-CoAs. Bueno, acá se me desprendía un acetil-CoA y por la beta oxidación se formaba un FAT reducido y un NAT reducido. Si vuelvo a llevar esto a la beta oxidación, ahora, si esto lo vuelvo a llevar a beta oxidación, este es mi carbono alfa, este es mi carbono beta, voy a cortar acá, ¿sí? Este se va a transformar en CoA, acá se me va a desprender otro acetil-CoA, y se me va a formar un FAT reducido y un NAT reducido, ¿sí? Si esto vuelvo a enviar a la beta oxidación, ahora este es mi carbono alfa, este es mi carbono beta, y el corte lo voy a hacer acá. Esto se va a transformar en ese. Como pueden ver, cuando tengo un ácido graso de cadena impar y realizo el último corte, se me desprende una molécula de acetil-CoA, que es esta molécula de 2 carbonos, y la segunda molécula no es un acetil-CoA porque tiene 3 carbonos, debido a que el ácido graso tenía número impar de carbonos. Esto es un propionil-CoA. Y como realizo todo el proceso, se va a formar un FAT reducido y un NAT reducido. Si yo me pongo a contar qué se me generó en este proceso de beta oxidación, tengo 3 acetil-CoAs, 1, 2, 3, un propionil-CoA. Tengo 3 FAT reducidos, los pueden ver ahí, 1, 2, 3, y 3 NAT reducidos. Si hacemos el balance energético, esto es 3 por 10 ATPs, son 30 ATPs, ingresando al ciclo de Krebs. Esto es 1 por 5, porque dijimos que el propionil-CoA entraba a nivel del succinil-CoA produciendo únicamente 5 ATPs. Estos son 5 ATPs más. Esto era 3 por 1,5. Dijimos que era 4,5 ATPs. Y esto era 3 por 2,5. Era 7,5 ATPs. Si sumamos, 35, 40, 47, menos los 2 de la activación, 45 ATPs. Fíjense cómo gano mucho menos cantidad de energía beta oxidando un ácido graso de cadena impar que si hago lo mismo con un ácido graso de cadena par, inclusive más corto que este. El problema que tienen los ácidos grasos de cadena impar es que en la última vuelta de la beta oxidación liberan, en vez de 2 acetil-CoAs, un acetil-CoA y un propionil-CoA, y eso
ese propionil-CoA no es tan energético como el acetil-CoA porque ingresa en la mitad del ciclo de Krebs. Me pregunta Santiago si son significantes esos 5-ATP. Siempre van a ser significantes. Vos pensás que si vos lo estás haciendo en el músculo cardíaco, en actividad física, o en el músculo esquelético, en actividad física, si vos le darías glucosa al músculo, él ganaría solamente 2 ATPs. Si en vez de darle glucosa le das este ácido graso y lo oxida, gana 45. Obviamente es significativo el aporte que hace el propionil-CoA. Lo único que yo les quiero decir es que cuando usan ácidos grasos de cadena impar, en general, si comparamos la ganancia energética con ácidos grasos de cadena par semejantes a este, son mucho más energéticos, es mucho más energética la oxidación de ácidos grasos de cadena par que de cadena impar, ¿sí? Pero siguen siendo obviamente significativos esos 5 ATPs que me aporta el succinil-CoA, el propionil-CoA que ingresa como succinil-CoA. Obviamente son significativos, ¿sí? No sé si con eso respondo lo que me estabas preguntando. Bueno, ¿qué puede pasar también? Que tengamos ácidos grasos con insaturaciones. No siempre vamos a beta-oxidar ácidos grasos que sean solamente saturados. A veces vamos a beta-oxidar ácidos grasos insaturados. En ese caso, ¿qué va a pasar? Bueno, fíjense, acá tengo un ácido oleico, el doble enlace está entre el carbono 9 y el carbono 10, o sea que el comienzo de la beta-oxidación de este ácido graso va a ser un comienzo normal, como la beta-oxidación que yo les expliqué hasta ahora. Se va a ir beta-oxidando y se va a ir cortando el ácido graso, de esa manera se van a ir liberando 3 acetil-CoAs por 3 ciclos completos de beta-oxidación hasta que lleguemos a esta parte de la molécula. Cuando estamos en esta parte de la molécula, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el doble enlace es un doble enlace cis, a ver si se acuerdan, la característica de los dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados era la de doble enlace cis, por lo tanto, en este caso yo voy a necesitar una isomerasa. Lo que va a hacer esa isomerasa es transformar este doble enlace cis en un doble enlace trans y recién ahí voy a poder continuar haciendo la beta-oxidación. Pero hay un detalle. No solo necesito la isomerasa para que cuando aparece el doble enlace cis se transforme en doble enlace trans, sino que tengo que tener en cuenta que cuando uso esa isomerasa, yo voy a transformar al ácido graso con su doble enlace en esta estructura. O sea, cuando yo ahora beta-oxide la posición de ese doble enlace, voy a partir de acá en adelante. No voy a usar esta primer deshidrogenasa, porque el doble enlace ya lo tiene incorporado el ácido graso insaturado. Lo único que hice fue transformar el doble enlace que estaba cis en trans y ahora parto desde acá en adelante para continuar la beta-oxidación en esa parte del ácido graso insaturado. Como consecuencia, ¿qué pasa cuando yo beta-oxido ácidos grasos insaturados? Por cada insaturación se pierde un FAT reducido de la beta-oxidación. Yo tengo que restar FAT reducidos por cada insaturación presentes. Se me forman los acetil-CoAs, se me forman los NAT reducidos, pero van a haber menos FAT reducidos. Con eso, ¿qué les quiero dar a entender? Con eso les quiero dar a entender que normalmente cuando beta-oxido un ácido graso insaturado, cuando beta-oxido un ácido graso insaturado, va a ser menos energético que si beta-oxido un ácido graso saturado, ¿sí?
porque las insaturaciones hacen que perdamos fat. En este caso vas a perder un solo fat. Gisela, tu pregunta, sí, porque tenés una sola insaturación. O sea, que cuando hagas el cálculo de la cantidad de ATP, la cantidad de fat y la cantidad de NAD, va a tener que ser un fat menos que si beta oxidas un ácido graso de 18 carbonos sin ninguna insaturación. ¿Está? Eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta. Por lo tanto, sigue siendo mucho más energético la beta oxidación de ácidos grasos saturados y de cadena par. Bueno, finalmente vimos todas las opciones. Les cuento que no puede ser, hay ácidos grasos que se beta oxidan en peroxisomas. Depende del tamaño del ácido graso, la beta oxidación se puede hacer en peroxisomas. Lo más frecuente es la beta oxidación mitocondrial, por eso es la que vimos, pero no descartamos la posibilidad de que la beta oxidación se pueda realizar en peroxisomas. Acá me preguntan si, López Uriburu, vos deberías hacer el cálculo de la cantidad de acetil-CoAs, fat y NAD, como si el ácido graso fuera saturados, y le sacas tanto fat como insaturaciones, fat reducidos, como insaturaciones tiene ese ácido graso. En el caso del ácido graso que yo les mostré, tendríamos que tener un fat reducido menos de lo que correspondería a la beta oxidación de un ácido graso saturado con esa cantidad de carbonos. Bueno, ¿cómo se regula la beta oxidación? Yo les dije que las 4 enzimas que participaban de la beta oxidación, ustedes no la tenían que estudiar porque ni una se regulaba. La regulación de la beta oxidación está en el ingreso del ácido graso a la mitocondria. La enzima que se regula es la CAT1. Esta tiene como modulador alostérico negativo al malonil-CoA. Recuerden que el malonil-CoA es un sustrato que se forma durante la biosíntesis de ácidos grasos. Y con esto ya les estoy diciendo que en los únicos, y escuchen lo que les voy a decir, en los únicos tejidos donde va a estar regulada la beta oxidación es en aquellos tejidos donde sintetizo ácidos grasos. Ejemplo, hígado, tejido adiposo, riñón, ¿sí? Bueno, en esos tejidos, cuando yo estoy haciendo biosíntesis de ácidos grasos y tengo altos niveles de malonil-CoA, el acil-CoA no puede entrar a la mitocondria y se queda en el citoplasma. En el músculo, por ejemplo, donde no hay biosíntesis de ácidos grasos, en cualquier situación metabólica, cualquier ácido graso que llegue al músculo va a terminar siendo beta oxidado. Con esto, ¿qué quiero entender? Que en el caso del hígado y del tejido adiposo, en posingesta aumenta malonil-CoA y estos tejidos no pueden hacer beta oxidación. Van a hacer síntesis de ácidos grasos, van a formar triglicéridos, pero no pueden hacer beta oxidación. ¿Cuándo el hígado y el tejido adiposo van a hacer beta oxidación? Cuando no haya malonil-CoA en su citoplasma, o sea, cuando el tejido adiposo y el hígado estén en ayuno. ¿Qué pasa con el músculo? El músculo esquelético y el músculo cardíaco pueden recibir, como dije, ácidos grasos del metabolismo del kilomicrón, pueden recibir ácidos grasos del metabolismo de la VLDL y pueden recibir ácidos grasos de la lipólisis. El músculo esquelético y cardíaco siempre puede hacer beta oxidación. Y mucho más cuando está en contracción, porque recuerden que la contracción muscular era una situación que hacía que exponga la lipoproteína lipasa 1 en la membrana de los capilares y ayudaba a que se metabolice el kilomicrón y la VLDL en los capilares musculares.
Cuando estamos metabolizando el kilomicrón y la VLDL, el músculo va a usar los ácidos grasos provenientes de esas lipoproteínas y va a hacer beta-oxidación. Cuando estemos en ayuno, va a usar fundamentalmente los ácidos grasos que provienen del tejido adiposo. Por lo tanto, fíjense, el músculo esquelético y cardíaco puede usar ácidos grasos como fuente de energía en cualquier situación metabólica porque su beta-oxidación no tiene regulación, ya que el músculo en ningún momento tiene malonil-CoA que se forme en su citoplasma. ¿Está? Esto tienen que ver porque hay tejidos que sí van a regular la beta-oxidación y hay tejidos que no. Con eso terminamos beta-oxidación. Vimos lipólisis, degradación de triglicéridos y vimos beta-oxidación de ácidos grasos. Ahora vamos a pasar a hablar de cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Qué son cuerpos? ¿Sí? ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son sustancias hidrosolubles, algunos de ellos son ácidos. Dentro del grupo de los cuerpos cetónicos encuentro a una molécula que se llama acetona, que es un cuerpo cetónico volátil y normalmente cuando se genera se pierde por la respiración. También encuentro a otra molécula que se llama acetoacetato, que es un alfa-cetoácido, es un beta-cetoácido. Y encuentro al beta-hidroxibutirato, que es un hidroxiácido, que también es un cuerpo cetónico. Estos tres cuerpos cetónicos normalmente se sintetizan en el hígado. La síntesis de cuerpos cetónicos se llama cetogénesis, es un proceso exclusivo del hígado, se da dentro de la mitocondria hepática y utiliza como sustrato para la cetogénesis moléculas de acetil-CoA que provienen de la beta-oxidación de ácidos grasos. A ver, el hígado, en determinadas circunstancias, que ahora lo vamos a analizar, utiliza los acetil-CoAs que acaba de liberar de la beta-oxidación de ácidos grasos, los utiliza para formar cuerpos cetónicos y no los utiliza para hacer ciclo de Krebs. Ya vamos a ver por qué los utiliza para fabricar cuerpos cetónicos y no para realizar ciclo de Krebs. Esos acetil-CoAs mitocondriales derivados de la beta-oxidación, ¿sí?, van a condensarse por una tiolasa. Esta tiolasa hace la reacción reversa de la última etapa de la beta-oxidación. ¿Se acuerdan que también usábamos una tiolasa? Solamente que acá voy a sumar 2 acetil-CoA y voy a formar un acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA se va a combinar con un tercer acetil-CoA y va a formar el hidroximetilglutaril-CoA por una sintetasa, y este hidroximetilglutaril-CoA por una liasa va a liberar otra vez un acetil-CoA y va a formar el acetoacetato. Este acetoacetato es nuestro primer cuerpo cetónico. Este acetoacetato puede reducirse a beta-hidroxibutirato o puede descarboxilarse y formar acetona. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, hace las dos cosas. Dentro del hígado, a través de los acetil-CoAs puedo formar acetoacetato, puedo formar beta-hidroxibutirato y puedo formar acetona. Cualquiera de los tres cuerpos cetónicos se pueden producir durante la cetogénesis mitocondrial que realiza el hígado. La pregunta es, ¿por qué ocurre cetogénesis en el hígado? Tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. En el ayuno, el hígado usa ácidos grasos como fuente de energía. Recuerden que no podía hacer glucólisis en ayuno, así que su fuente de energía fundamental es la utilización de ácidos grasos. Cuando el ayuno se prolonga, va a aumentar mucho el NAT reducido, va a aumentar mucho el ATP, esto va a provenir de la beta-oxidación de ácidos grasos, va a ser muy intensa la beta-oxidación de ácidos grasos y eso va a hacer que aumente el NAT reducido y aumente el ATP.
este aumento de NAT reducido y este aumento de ATP me va a inhibir al ciclo de Krebs y va a desplazar el equilibrio del oxalacetato hacia malato. Ya no me va a quedar el oxalacetato disponible para unirse al acetil-CoA para seguir haciendo el ciclo de Krebs, sino que el oxalacetato se va a transformar en malato y se va a incluir en otro proceso que es típico del ayuno prolongado en el hígado y que es la gluconeogénesis. Entonces, en el ayuno reciente hacemos beta oxidación solamente. En el ayuno tardío, la beta oxidación se va a hacer muy intensa, va a aumentar mucho el ATP, el NAT reducido dentro de la mitocondria hepática, el oxalacetato va a empezar a usarse para hacer gluconeogénesis y el acetil-CoA se va a quedar solito sin tener con quién combinarse y no le va a quedar un destino posible. Por lo tanto, en un ayuno prolongado, en el hígado, en la mitocondria, el acetil-CoA sintetiza cuerpos cetónicos. Fundamentalmente porque el oxalacetato es usado para la gluconeogénesis y no queda oxalacetato disponible para combinarse con el acetil-CoA. Ese acetil-CoA se transforma en cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos pueden salir de la mitocondria, el acetil-CoA no puede salir de la mitocondria hepática, por eso necesita transformarse en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos abandonan la mitocondria hepática, abandonan el hígado, como son hidrosolubles, pasan a sangre. Normalmente la acetona se pierde por la respiración y el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, este que dice acetilacetato es lo mismo que acetoacetato, es lo mismo. El beta-hidroxibutirato y el acetoacetato van a ser tomados por tejidos extrahepáticos que los van a utilizar para hacer cetólisis. Y escuchen esto, tejidos extrahepáticos porque el hígado no tiene las enzimas necesarias para la cetólisis. ¿Qué tejidos pueden tomar los cuerpos cetónicos para hacer cetólisis? Los pueden tomar el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el cerebro. ¿Sí? ¿En qué va a consistir la cetólisis? Vamos a tomar al beta-hidroxibutirato o al acetoacetato en la mitocondria de estos tejidos y los vamos a degradar. El beta-hidroxibutirato por su parte, primero se va a oxidar a acetoacetato generando un NAT reducido mitocondrial y una vez que tengo el acetoacetato, por una transferasa voy a transferir un CoAs y por una tiolasa voy a formar 2 acetil-CoAs. O sea, si parto de beta-hidroxibutirato y hago cetólisis, yo obtengo 2 acetil-CoAs y un NAT reducido. Esto dentro de la mitocondria, del músculo cardíaco, esquelético del cerebro, se van a transformar en ATP. Los acetil-CoAs van a ingresar al ciclo de Krebs y el NAT reducido a la cadena respiratoria. Sin embargo, si el cuerpo cetónico que voy a realizar, con el cual voy a realizar la cetólisis, es el acetoacetato, ocurre solamente esta parte de la cetólisis y el único producto son 2 moléculas de acetil-CoA. Como pueden ver, el beta-hidroxibutirato es el más energético de los 2 cuerpos cetónicos. Pero en general, durante la cetólisis, lo que hago es transformar cuerpos cetónicos en acetil-CoA y ese acetil-CoA es utilizado por los tejidos que están haciendo cetólisis. Entonces, fíjense, el hígado en un ayuno prolongado tiene 2 funciones fundamentales. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Va a ser beta-oxidación, va a obtener acetil-CoA
esa acetil-CoA no va a poder ingresar al ciclo de Krebs porque el oxalacetato lo estamos utilizando en la gluconeogénesis para enviar glucosa a la sangre, combustible para el cerebro y glóbulos rojos, y como el acetil-CoA no puede ingresar al ciclo de Krebs, no puede salir de la mitocondria porque la membrana mitocondrial es impermeable, al acetil-CoA lo transformo en cuerpos cetónicos. ¿Qué hago con los cuerpos cetónicos? También lo mando a sangre y eso es utilizado por el corazón, el músculo, el cerebro, el riñón, también como fuente de energía. Fíjense, el acetil-CoA que el hígado no puede usar debido a su falta de oxalacetato, lo exporta en forma de cuerpos cetónicos a otros tejidos para que estos tejidos los puedan usar como fuente de energía. ¿Sí? De esa manera podemos ver que el hígado en un ayuno prolongado no solo va a hacer beta-oxidación, sino que también puede hacer cetogénesis. Y el resto de los tejidos, fundamentalmente el músculo, el cerebro, además, el músculo, además de beta-oxidación, hace cetólisis y el cerebro puede usar otro nutriente. Acuérdense que el cerebro hasta ahora solamente podía usar glucosa. Bueno, también puede usar cuerpos cetónicos como fuente de energía. El cuerpo cetónico, cuando hace cetólisis, se transforma en acetil-CoA, que estos tejidos lo usan para ingresar al ciclo de Krebs. Ustedes la semana que viene, en un caso clínico, van a hablar de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué van a hablar de la cetoacidosis diabética? Porque el diabético tipo 1, sobre todo cuando está descompensado, hace ayunos muy prolongados, durante días hace ayuno. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al diabético tipo 1? Va a producir grandes cantidades de cuerpos cetónicos. Ah, perfecto. Los cuerpos cetónicos, la acetona sale por la respiración y los cuerpos cetónicos son usados por los tejidos. Perfecto. Los tejidos se pueden saturar de cuerpos cetónicos. El músculo cardíaco, el esquelético, va a tener muchos ácidos grasos y si a eso le agrego acetil-CoA proveniente de la cetólisis, va a llegar un momento que estos tejidos se van a saturar y van a dejar de consumir los cuerpos cetónicos. Pero bueno, los cuerpos cetónicos son hidrosolubles, pueden salir por la orina. Bien, los cuerpos cetónicos que no entran a cetólisis en los tejidos salen por orina. Pero el transportador de ácidos de la orina también se puede saturar si la cantidad de cuerpos cetónicos excede las necesidades de nuestro cuerpo, que es algo característico en diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 1 hacen ayunos tan prolongados y fabrican tantos cuerpos cetónicos que los tejidos se saturan y ya no los consumen. A nivel renal se satura la excreción renal y eso provoca que los cuerpos cetónicos se empiecen a acumular en sangre. Consecuencia, los cuerpos cetónicos son ácidos que va a empezar a tener el paciente diabético, una acidosis metabólica, ¿sí? Se llama cetoacidosis porque justamente los que provocan la acidosis son los cuerpos cetónicos que se acumulan en sangre. Obviamente esto va a descompensar al paciente, va a tener una acidosis metabólica con todo lo que eso implique a nivel del estado ácido base, que lo van a estudiar la semana que viene en seminario, y es una de las descompensaciones agudas más frecuentes del diabético tipo 1. Las descompensaciones más frecuentes del diabético de tipo 1 es la cetoacidosis diabética. Es cuando, por un proceso inflamatorio, permanecen en un estado de estrés o tienen un déficit de insulina importante por un periodo prolongado y eso hace que pasen días en situaciones de ayuno, ¿sí? La salida de grandes cantidades de acetona por la respiración debido al acúmulo de cuerpos cetónicos y a la fabricación intensa de cuerpos cetónicos le da un aliento particular. A ver, algunos dicen manzanas rancias, alientos cetónicos.
Bueno, yo nunca sentí el olor de una manzana rancia, discúlpenme, así que no sé cuál es el aliento cetónico, pero les cuento, he estado con pacientes que tienen una descompensación de este tipo y realmente es un olor, se siente un olor amargo en la respiración de los pacientes justamente porque está saliendo gran cantidad de acetona. ¿No? Bueno, ahí vamos a poder dosar en sangre cuerpos cetónicos, en orina cuerpos cetónicos, vamos a hablar de cetonemia, cetonuria, vamos a hablar de una alteración del estado ácido-base, pero eso se los voy a dejar para el caso clínico de la semana que viene, que es donde lo van a trabajar. Conmigo, bueno, una mezcla quita esmalte con manzana. Acá Jorge nos da una idea, así que ya van a tener la experiencia. Les cuento que es muy frecuente tener descompensaciones de este tipo en la guardia de los hospitales, ya lo van a tener al paciente frente a ustedes en más de una oportunidad, así que seguramente lo van a aprender a diferenciar. Es más, cuando una persona no sabe que es diabética, recuerden que los debuts de diabetes de tipo 1 se da en la infancia tardía o en la adolescencia. Normalmente los chicos que empiezan a ser diabéticos, debutan con una cetoacidosis. A partir de ahí es donde empiezan a saber que son diabéticos de tipo 1. Hacen una cetoacidosis y bueno, de esa manera. Araceli, un poquito más de optimismo, por favor, ¿sí? Si no, vamos a tener que hacer alguna estrategia online para que aprendan a sentir el olor a las manzanas rancias. No se preocupen, algo vamos a inventar, ¿sí? No se hagan problemas, ya se está, nos queda menos de todo lo que ya pasamos, les aseguro. Estamos mal, pero vamos para estar mejor, por lo menos con esto. Después si aparece otra cosa, no sé, ya no les garantizo nada, pero con esto vamos mejor. Estamos mal, pero vamos mejor. Suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero la verdad es esa, ¿sí? Estamos mal, pero vamos mejor de lo que veníamos antes. Bueno, van a trabajar con cetogénesis, cetólisis la semana que viene en trabajo en seminario, acuérdense de lo que les conté. Esta clase se les va a subir, no sé si la de hoy o la de la mañana, alguna de las clases se las voy a subir, les voy a subir el PowerPoint, y bueno, a estudiar, chicos. Hasta acá es lo que tenía para contarles sobre lipólisis, beta-oxidación de ácidos grasos, cetogénesis, cetólisis. De mi parte no tengo mucho más que decirle por ahí. Siempre acuérdense, cetogénesis exclusiva del hígado, cetólisis nunca en el hígado, tejidos extrahepáticos. Fundamentalmente tejido muscular y nervioso, neuronas. ¿Está? Bueno, no hay ninguna enzima marcapasos ahí en cetogénesis y cetólisis, por eso no les dije. Recuerden que son procesos mitocondriales, involucran el acetil-CoA, ¿sí? Mucho más que eso, no voy a pedir transformaciones. Conozcan los tres ácidos, los tres cuerpos cetónicos, cuáles son. Y bueno, por cetogénesis se puede formar cualquiera de ellos. Y por cetólisis, recuerden que el beta-hidroxibutirato es más energético porque además de 2 acetil-CoAs, me genera un NAT reducido. La acetona no es energética, es volátil y se pierde. Y el acetoacetato solamente por cetólisis me da 2 acetil-CoA, por lo tanto va a ser menos energético. Pero bueno, lo importante es que cuando van a los tejidos sirven para generar ATP. ¿Está? No, en general el tejido nervioso por sí mismo, a ver, hay algo, Augusto acá me pregunta por qué algunos tienen menos tolerancia a los cuerpos cetónicos en el tejido nervioso. El tejido nervioso de por sí no tiene las enzimas para hacer cetólisis, las puede inducir bajo necesidad. Si yo a mi cerebro lo expongo constantemente a ayunos prolongados, indudablemente el cerebro va a estar más preparado para consumir cuerpos cetónicos que un cerebro que nunca entró en un ayuno prolongado. ¿Por qué? Porque estas enzimas van a ser inducibles por ayunos prolongados. Indudablemente debe haber algún cortisol de por medio, favoreciendo que el cerebro adquiera las enzimas de la cetólisis. Por eso ustedes van a leer que el cerebro por sí solo no está preparado para hacer cetólisis, pero si lo expongo a ayunos prolongados puede inducir genéticamente y puede sintetizar las enzimas de la cetólisis. Quizás por eso una persona que constantemente está en ayunos prolongados esté mejor preparado para que su cerebro consuma cuerpos cetónicos que una persona que normalmente no realiza ayunos prolongados. Debe ser por eso
que es lo que estás planteando tu pregunta, Augusto, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer, ¿sí? Bueno, chicos, gracias por estar ahí, como siempre. Esto no sería un teórico si no estarían ustedes del otro lado, así que siempre gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima clase, la que nos queda en esta semana. Vamos a ver el metabolismo del colesterol y vamos a hablar un poco de hormonas esteroideas, y con eso estamos terminando metabolismo de lípidos para tener nuestra evaluación la semana que viene. Así que yo ya les voy a subir el cuestionario guía para repasar todo esto y para que vayan viendo más o menos qué es lo que se les puede llegar a preguntar. ¿Ya está? Bueno, nos vemos la próxima clase, chicos. Que estén bien, cuídense mucho. Chau, chau.